Ya vimos cómo demostrar ecuacionalmente esa equivalencia, que esto es equivalente a demostrar teoremas a punta de equivalencia. Ahora vamos a ver que no solamente se pueden usar las equivalencias, sino que también se pueden usar, eh, sino que también pueden usar otras maneras de demostrar. Y eso es lo que vamos a ilustrar aquí. Y luego si nos ponemos a hacer ejemplos de demostración. Entonces, lo primero es que uno puede usar lo que llaman lemas. ¿Qué significa usar un lema? Usar un lema es justificar un paso de mi demostración por un teorema que no he demostrado o que demostré por otro lado. Entonces, cuando a veces hay una demostración que yo estoy haciendo y siento que está haciéndose muy larga, probablemente es que yo tengo un pedazo que puedo demostrar por aparte y luego utilizar eso que ya demostré para ahorrarme esos pasos en esta demostración. Y a eso lo llamo un lema. Entonces, el lema es igualmente una fórmula proposicional. Yo la demuestro de alguna manera, mi demostración puede ser más larga, o lo que sea. Y una vez yo lo tenga, cuando voy a demostrar alfa, en algún paso justifico mi paso de Eimen de aquí atrás a este, lo justifico por beta. Entonces eso quiere decir que aquí utilicé este teorema, que ya ve, o este lema, lo llamo lema porque lo estoy usando aquí, lo llamo lema. Eso se llama utilizar un lema para la demostración. Eh, si vieron los otros videos que había que ver para hoy de demostración de lo de Superman, entonces allá encontraron lemas. ¿Sí? Entonces es una cosa muy utilizada cuando las demostraciones son más bien largas, uno suele acortarlas diciendo voy a demostrar primero este pedacito, luego este pedacito, al pedacito uno lo llama el lema 1, al pedacito lo llama el lema 2, y luego es una demostración del teorema diciendo, mire, aplicando el lema 1 me dio esto, aplicando el lema 2 me dio esto, y ya llegué. Y entonces le queda una demostración como más condensada, más fácil de leer y más como componentizada. Lema 1, lema 2 y la demostración. Para eso son los lemas. Hay un teorema, digamos, sobre cómo demostrar teoremas, y por eso se llama el metateorema, porque no es un teorema de la lógica proposicional, sino es un teorema por encima, no es con fórmula proposicional, sino un teorema que relaciona la deducir con la semántica de la implicación. Y entonces este no es un teorema de la lógica, no es un teorema de la lógica proposicional, o sea, no es una fórmula proposicional, pero sí es un teorema que se cumple y que se puede usar para demostrar teoremas. Por eso lo llaman el metateorema de la deducción, porque relaciona deducción, acuérdense que deducción es este símbolo, con la implicación, que es un símbolo de un operador de la lógica proposicional. Entonces, ¿en qué consiste el teorema? El teorema dice una cosa, no lo vamos a demostrar, solo vamos a usar, dice una cosa muy sencilla. Si usted sabe la fórmula alfa 1, que es cierto, si usted supone que alfa 2 es cierto, que alfa 3 es cierto, y que alfa sub k es cierto, ¿sí? Y quiere a partir de esas eh, suposiciones demostrar beta, pues eso se puede hacer si solo si usted puede demostrar que la fórmula del cálculo proposicional alfa 1 y conjunción alfa 2 y conjunción tata, conjunción alfa k implica beta es una tautología. Pues este metateorema, que es cierto, que nos vamos a demostrar aquí, dice, se puede leer, cuando usted demuestra, cuando usted tiene una regla de inferencia, entonces tiene una tautología, o cuando tiene una tautología, usted la puede demostrar poniendo todos los que hay aquí, todos los que hay aquí como premisas, como suposiciones, y lo único que tiene que demostrar es beta. Y suponiendo que todos estos son teoremas. Y eso es un teorema que me ahorra muchos pasos en las demostraciones. Entonces, ¿cómo se usa? Cuando le digan, demuestre que alfa 1 y alfa 2 y alfa k implica beta es una tautología, entonces simplemente demuestre beta utilizando como si estos ya fueran teoremas o fórmulas válidas, alfa 1 hasta alfa k.
Si usted hace eso y le funciona, entonces puede asegurar que esta fórmula es una tautología. Antes de seguir, ¿cuándo nos aparecen fórmulas como esta? ¿Ya las han visto en lo que hemos visto hasta aquí? Muchachos, recuerden los ejercicios que hemos hecho en Sócrates, por ejemplo, eh, el que hicimos la semana pasada del delincuente, el de Transmilenio. Y recuerden que lo que queríamos demostrar era que la hipótesis uno y la hipótesis 2, la 3 y la 4 y la 5 implicaban la conclusión. Ese es el estilo de fórmulas de este estilo. O sea que cuando quieran demostrar que un argumento es correcto, un argumento siempre se expresa como hipótesis uno, conjunción hipótesis 2, conjunción hipótesis 3, conjunción hipótesis n, implica la conclusión, o sea, un argumento tiene esta forma. Cuando quieran demostrar eso, lo único que tienen que hacer es coger la hipótesis uno y suponer que es un teorema, coger la hipótesis 2 y suponer que es un teorema, y la hipótesis 3 y suponer que es un teorema, y sabiendo, suponiendo que esos son teoremas y todos los axiomas de la lógica proposicional, demostrar beta. ¿Mm? O sea que no nos toca calcular esa fórmula, esa tabla de verdad del cálculo proposicional para mirar cuál de da uno, si todas dan uno, sino que lo que nos toca es suponer las hipótesis y utilizar unas reglas de inferencia para demostrar la conclusión. Y demostrar la conclusión ya saben que es simplemente partir de ella y llegar a true, o si la conclusión es una equivalencia es partir del lado izquierdo y llegar al lado derecho, o partir del lado derecho y llegar al lado izquierdo, lo que sea, ya vamos a ver. Pero para eso vamos a utilizar el metateorema de la deducción, para demostrar teoremas de este estilo. Y los teoremas de este estilo son los que van a tener que demostrar en los exámenes parciales. Todos son de ese estilo. Los exámenes, bueno, van a demostrar ecuacionales y luego van a demostrar, utilizando la lógica proposicional, que modelando un contexto en lenguaje natural les va a volver esto y van a tener que demostrarlo o refutarlo. Y en la lógica proposicional, en la lógica de predicados van a tener que hacer lo mismo. Por lo tanto, este metateorema de la deducción es muy importante que lo entiendan, lo apliquen, lo usen y lo interioricen. Entonces, por ejemplo, me piden demostrar que P y Q implican P o Q. Este es un ejemplo sencillo, o sea, realmente es más útil en ejemplos más complejos, pero bueno, un ejemplo sencillo. Entonces, según el teorema de la deducción, me piden demostrar una implicación en donde lo del lado izquierdo son conjunciones y el lado derecho es, bueno, lo que sea. Entonces, el teorema de la deducción dice, para demostrar esto, usted puede simplemente coger las hipótesis, coger cada una de estas como una hipótesis. O sea, decir que P es una hipótesis y que Q es una hipótesis. Y lo que tiene que demostrar es el lado derecho de esa implicación. Lo que tiene que demostrar es lo que llaman ahí beta P o Q. O sea, su objetivo es demostrar P o Q. Entonces, yo para demostrar P o Q voy a partir de P o Q y a punta de equivalencias voy a llegar a true. Entonces voy a utilizar P o Q. Pero P es una hipótesis. Por lo tanto, P lo puedo utilizar como si fuera un teorema. O sea, P es equivalente a true. Entonces yo puedo reemplazar P por true, porque P es una hipótesis, y entonces esta expresión que era P o Q me queda equivalente a true o Q, ¿cierto? Pero true o cualquier cosa por el axioma de dominación es, bueno, es equivalente a Q o true, y Q o true por el axioma de dominación es Q, es true. Entonces esto es equivalente a true. Entonces ya esta tan sencilla es la demostración de que P y Q implica P o Q. ¿Sí? Tres lineecitas, ni siquiera. La primera línea, pues es lo que yo quiero probar. La segunda línea es otra una hipótesis. La tercera línea ya llegué. ¿Sí? Si yo quisiera probar P y Q implica P o Q, como veníamos, sin utilizar el teorema de la deducción, tendría que hacer más o menos lo siguiente. Mm, Quiero demostrar, voy a hacer la demostración. Entonces,
voy a partir de la fórmula. P y Q implica P o Q. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, siguiente línea, digo que eso es equivalente a, voy a aplicar la definición del implica, que dice que el implica es no lo primero o lo segundo. Entonces me quedaría la negación de P y Q o lo segundo, que es P o Q. Y aquí tengo que poner la razón, ¿no? La razón es la definición de implica. Un segundo, voy a correr esto por aquí para que no quepa ahí esa. Listo. Esa sería la siguiente línea. Diría que eso es equivalente a no P y Q. Entonces eso es por De Morgan. Es no P o no Q. Y el resto lo dejo igual. O P o Q. Y aquí justifico diciendo que utilicé De Morgan. De Morgan. Si verá, logramos que salga todo aquí. Listo. Es por De Morgan. Listo. Siguiente línea, entonces, ¿qué podrían ver ahí? Pues aquí tenemos, ya, entonces, fíjense que aquí dice no P, aquí dice P, y no P o P, y el O es conmutativo, ¿no? Entonces puedo eh, por conmutatividad del O, escribir esto de otra manera. Escribirlo como no P, es el primero, o P, que es el segundo, o no Q, o Q. Y ahora esto es por conmutatividad, y por conmutatividad puede poner los paréntesis donde quiera. Entonces voy a ponerlos así, simplemente conmutatividad de lo. Y siguiente línea, entonces me quedaría no P o P, esa es equivalente a true por la de lo. Entonces me quedaría true. P o no P es true. Inclusive Q o no Q también es true. Y esa es la justificación es que es la regla, es que no me acuerdo cuál es el nombre, creo que es la medio excluido, creo que se llama medio excluido. Y luego true o true, pues es true. Y esa es por, ¿cómo se llama? La identidad de lo. Y acabo de demostrar que P y Q, y acabo de demostrar que P y Q implica P o Q, es equivalente a true, por lo tanto, es un teorema. Pero fíjense, este teorema que se demoró una, dos, tres, cuatro, cinco, seis líneas versus este que se demoró solo tres por usar el metateorema de la deducción. Entonces, pues es mucho más cómodo usar el metateorema de la deducción que ponerse a hacer todo eso. Pero cada uno decide si lo hace o no lo hace o cómo lo hace. También sería válido demostrarlo así. Bien. Entonces, ese es otro teorema, metateorema que vamos a usar mucho en este curso. Tanto que hay un video, que es el 1.6, que muestra cómo utilizar el metateorema de la deducción para demostrar todos estos teoremas que hay aquí. Entonces, ustedes, pues espero que lo hayan visto, lo vean. Si tienen preguntas, me hagan preguntas al respecto. Ahí están las demostraciones de todos esos teoremas, que después de demostrarlos, esos tres teoremas se vuelven reglas de inferencia. O sea, el teorema de arriba dice que si yo tengo P implica Q como hipótesis y Q equivalente a R, puedo deducir P implica R. Esa es una regla de inferencia. O esta, que tengo P equivalente a Q y Q implica R, puedo deducir P implica R. Bueno, y así sucesivamente se vuelven tres reglas de inferencia. Estas reglas de inferencia
por lo que se infiere son implicaciones, ya no son reglas de inferencia de equivalencia, sino de implicaciones, entonces se llaman reglas de inferencia implicacionales. ¿Qué consecuencia tiene eso? También la ven en el video, que ahora cuando yo haga una demostración y arranque de E sub 0 y llegue a E sub k, si en el camino utilizo solo reglas ecuacionales, pongo equivalente, 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 y entonces lo de arriba me queda equivalente a lo de abajo. Pero si en el camino utilizo alguna regla implicacional, que solamente vale, digamos, deducir lo nuevo, pero no se deduce la implicación, la equivalencia, entonces en el camino puede aparecer una de estas flechitas. Y si en el camino aparece una de estas flechitas, yo ya no puedo decir que lo de arriba es equivalente a lo de abajo. Lo que puedo decir es que lo de arriba es equivalente, implica, y luego otros equivalentes, quiere decir que lo de arriba implica lo de abajo. Ya deja de ser equivalente y es una implicación. Entonces, esta es una demostración de una implicación. Cuando yo demuestro es una implicación, cuando salgo de E0, llego a EK, y en el camino he usado una o varias reglas implicacionales que no me producen equivalencias, sino implicación. Entonces, yo demuestro E0 implica EK. Entonces ya tengo una manera de demostrar implicaciones, pero cuando yo demuestro implicaciones no demuestro equivalencias. Pero yo puedo usar que E equivalente a F es lo mismo que E implica F y F implica G. Y entonces si yo demuestro que E implica F, usando alguna demostración así, y luego demuestro que F implica G, usando alguna demostración de esta forma, entonces habré demostrado que E es equivalente a, perdón, aquí no es G, aquí es E, y F implica E, entonces yo tengo que E implica F y F implica E, entonces habré demostrado que E es equivalente a F. O sea, si demuestro la doble implicación, E implica F y F implica E no G, entonces E es equivalente a F. Entonces, ese es nuestro nuevo esquema de demostración, que ya está relajado, que ya no solamente es para demostrar equivalencias, sino para demostrar también implicaciones. Muchos de nuestros argumentos son implicaciones, luego es suficiente demostrar implicaciones. O sea, nuestros argumentos siempre son implicaciones. Bien. ¿Qué más reglas hay? ¿Cómo se llaman? Reglas para inferir cosas, implicacionales. Entonces están las reglas de debilitamiento o fortalecimiento. ¿Qué significa? Que si yo tengo que alfa implica beta es un teorema, una fórmula válida, entonces vamos a decir que beta es más débil que alfa, o que alfa es más fuerte que beta. ¿Por qué? Porque si alfa implica beta, quiere decir que cuando alfa sea cierto, beta será cierto, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, alfa es tan fuerte que hace que beta sea cierto. Entonces se dice que alfa es más fuerte que beta o que beta es más débil que alfa. Bueno, ¿qué tiene que ver esa definición? Tiene que ver que hay unos teoremas que dicen que P implica P o Q, o que P y Q implica P, o que P y Q implica P o Q, o que P o Q y R implica P o Q. Bueno, estos que hay aquí, P y Q implican P y Q o R. Y entonces esos teoremas que se pueden demostrar nos llevan a reglas de inferencia, que dicen, cuando usted tenga P, usted puede deducir P o cualquier cosa que se le ocurra. ¿Mm? Entonces a eso se le llama se llama debilitar la proposición. ¿Por qué debilitar? Porque cogí algo que era cierto y la cambié por algo que también es cierto, pero que es más débil que él, por estar al lado derecho de una implicación. Entonces, a estas reglas se llaman reglas de debilitamiento. Entonces, debilitar es, si yo tengo algo que es cierto, puedo deducir, eso implica que ese algo o cualquier cosa que se me ocurra también es cierto. Esta de aquí atrás, dice, si yo tengo que P y Q es cierto, entonces yo puedo deducir P. Entonces se llama debilitar porque el lado derecho es más débil que el lado izquierdo, ¿cierto? El lado izquierdo es más fuerte. Entonces aquí lo que dice es, cuando usted tiene una conjunción, usted puede, eso implica P o implica Q, implica cualquiera de las dos. Y a eso se llama debilitar. Cuando tiene P y Q, también puede deducir P o Q, y eso también se llama debilitar. Cuando tiene P o Q y R, usted puede deducir P o Q, y eso se llama debilitar. Y cuando usted tiene P y Q, puede deducir P y
Q o R, y eso se llama debilitar. Todas estas se llaman reglas de debilitamiento, ¿cierto? Reglas de debilitamiento, de reglas de inferencia que debilitan. Debilitar es que lo nuevo es implicado por lo viejo, pero no es equivalente. Entonces, lo implica, entonces lo debilita. Pero mucho de lo que nosotros tenemos que demostrar son implicaciones, entonces la idea es llegar a lo que queremos llegar, así sea a punta de implicación. Otra regla muy utilizada, modus ponens. Nace de un teorema que dice que P y P implica Q es un teorema. Si yo tengo P y tengo que P implica Q, entonces debo tener Q. ¿Mm? Vamos un segundo al Logic Tools y voy a escribir esa fórmula aquí. P y P implica Q y, perdón, P y P implica Q, P y P implica Q, implican Q. Vamos a construir su tabla de verdad y nos damos cuenta que su tabla de verdad siempre da 1. O sea que ese es un axioma. O sea que ese es un teorema, una frase absolutamente cierta de la lógica proposicional. Entonces, la vamos a volver regla de inferencia. Y esa regla de inferencia se llama el modus ponens. ¿Sí? Que dice que si es cierto P y es cierto P implica Q, entonces yo puedo deducir Q. Se llama el modus ponens, es lo que llaman los silogismos en la lógica, y decimos de Aristóteles. ¿Sí? Pero entonces tengo P y tengo que P implica Q, entonces yo puedo deducir Q. Eso es lo que dice esta regla, y es una regla implicacional, o sea, lo que deduce no es equivalente a lo que era, no es que Q sea equivalente a P y P implica Q, no. Q se deduce de P y de P implica Q, se deduce, no, o sea, lo que hay ahí es una implicación. Fíjense que aquí está el teorema de la deducción. Si esto es verdad, es porque esto es una tautología. También nos sirve todo esto para hacer prueba por casos. Entonces les muestro qué significa hacer prueba por casos. Entonces hay un axioma que lo vimos, que es la distributividad del implica sobre el I, que dice que si yo tengo que P implica R y tengo que Q implica R, eso es equivalente a tener que P o Q implica R. Eso lo tenemos ya en un axioma, ¿cierto? Entonces, si esto es cierto, entonces, ¿qué pasa si mi Q es la negación de P? Entonces, si Q es la negación de P, entonces aquí quedaría P implica R. En lugar de Q implica R, quedaría no P implica R. Y eso es equivalente, reemplazando donde diga Q, Q por no P, a P o no P implica R. Pero P o no P, por el medio excluido, es equivalente a true. Entonces esto me quedaría equivalente a true implica R. Y true implica R es lo mismo que no true o R, o sea, false o R y false o R es R. Es equivalente a R. O sea que tengo que P implica R y no P implica R es lo mismo que R. Entonces, cuando me digan demuestre R y R tenga esta pinta, P implica R y no P implica R, entonces lo que hago yo es demostrar, por un lado, el caso 1, P implica R. Por otro lado, demostrar el caso 2, no P implica R. Y después de que haya demostrado esos dos, ya tengo la conjunción, y si tengo la conjunción, eso es equivalente a haber demostrado R. Entonces, este es el fundamento de la demostración por casos. Para demostrar una proposición por casos, lo que hay que hacer es averiguar cuáles son los casos, tales que son todos los casos. Y si en cada caso eso implica R, entonces uno lo que tiene es que R es cierto sin importar en cuál caso estoy. Pero lo demuestro para cada uno de los casos. Es lo que llaman demostración por casos. Aquí eran dos casos, el caso en que P se cumple y el caso en que no P se cumple. Pero en la vida real puede haber 5 casos, 2 casos, 3 casos, 8 casos, K casos, M casos. Entonces, si hay M casos, o sea que yo tengo
que P1 o el caso 2, P2, el caso 3 es PM, tal que P1 o P2 o PM da true, o sea, si eso da true es porque esos son todos los casos, como P o no P, que da true, entonces son dos casos. Pero puedo tener P1 o P2 o P3 y eso da true, entonces que el caso P1, el caso P2, el caso P3. Entonces, tengo mis casos y demuestro para cada caso que cada caso implica R, que P1 implica R, que P2 implica R, que PM implica R. Entonces, si demuestro que cada uno de los casos cuya disyunción de casos da true, da R, entonces quiere decir que R es cierto sin importar el caso. Y he demostrado el teorema R. Ese es el fundamento de la demostración por caso. ¿Qué nos falta? La demostración por contrarrecíproca y por contradicción. Antes de poner a hacer ejercicio. Entonces, la demostración por contrarrecíproca. La demostración por contrarrecíproca es que hay un axioma que dice que P implica Q es equivalente a no Q implica no P, ¿cierto? Y entonces, quiere decir que si usted arranca de P y tiene que deducir Q, pero usted a veces no sabe cómo llegar a Q a partir de P. Entonces dice, como eso es equivalente a no Q implica no P, entonces voy a partir de no Q y llego a no P. Si a partir de no Q llego a no P, he demostrado P implica Q. Así no lo haya demostrado directamente, sino por contrarrecíproca. Entonces, a veces las demostraciones son por contrarrecíproca. Y la última, las demostraciones por contradicción. Miren esta equivalencia. No P implica falso. Esa fórmula es equivalente por definición de... eh, ah, no P implica no falso. Ah, bueno, por contrarrecíproca es lo mismo que no falso implica no P, por contrarrecíproca. Eso es equivalente, no falso es true, es lo mismo que true implica P, y true implica P es lo mismo que P. ¿No? O sea que no P implica falso es equivalente a haber demostrado P. O sea que si usted quiere demostrar P, una opción es demostrar que no P implica falso. Y como esos son equivalentes, pues lo demostraría. Pero entonces, a veces usted no sabe cómo deducir P. Entonces usted dice, no, yo voy a deducir que no P implica falso. O sea, cuando digo no P implica falso, voy a partir de no P y a punta de deducciones voy a llegar a falso. Eso quiere decir que no P implica falso. Pero falso es contradictorio. O sea, eso por eso se llama la prueba por contradicción. Supongo lo contrario, supongo no P y deduzco falso. Si supongo no P y deduzco falso, quiere decir que no P implica falso es cierto. Y si no P implica falso es cierto, eso es equivalente a P. O sea, quiere decir que P es cierto. Entonces, una forma de demostrar P es suponer no P y llegar a una cosa falsa, que lo llamamos contradicción. A eso se llama demostración por contradicción y la usan muchísimo en las matemáticas. Muchísimo. Demostrar algo por contradicción. Algunos me lo preguntaban, o reducción al absurdo también se llama. Reducción al absurdo es igual. Supongo lo contrario y deduzco, que en este caso es reducción, deduzco algo absurdo, o sea, deduzco falso. Por eso se llama reducción al absurdo. Deduzco falso y entonces, como no, pero de dónde sale que eso implica que P es verdadero? Pues porque no P implica falso es equivalente a P. Entonces, si no P implica falso es un teorema, quiere decir que P es un teorema. Fíjese que lo que hemos demostrado no es que falso es un teorema, es que no P implica falso es un teorema. Por lo tanto, como eso es equivalente a P, puedo decir que P es un teorema. Esas se llaman demostraciones por contradicción. De todo este estilo de demostraciones vamos a tener en este curso, ¿cierto?